Jóvenes, buen día. Pues el día de hoy vamos a empezar con una serie de videos, con lo cual pues poderles explicar algunos ejercicios para que ustedes tengan idea de los temas que estamos tratando, ¿verdad? Básicamente vamos a empezar con los temas de equilibrio y pues por ahí vamos a empezar el día de hoy con un ejemplo que está en el libro. Si ustedes se dan cuenta, pues es la descripción. Dice: una pelota de 100 newtons suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado, en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Vemos aquí la figura y dice que lo que tenemos que encontrar es la tensión A y la tensión B, que son básicamente estas dos. Muy bien, entonces lo que vamos a empezar haciendo es pues básicamente un diagrama de cuerpo libre para la situación. Si ya teniendo una imagen del bosquejo de la situación, pues simplemente nos queda hacer el diagrama de cuerpo libre que pues hemos estado practicando durante esta semana. Entonces si empezamos, pues vamos a trazar nuestro plano coordenado. Vamos a tratar de que nos quede bien. Y vamos a empezar a trazar. Yo voy a empezar poniendo la cuerda A. Si ustedes se dan cuenta ahí, pues la cuerda A tiene un ángulo de 30 grados por este ángulo que ustedes ven acá, pero el que a mí me interesa es este de abajo. Y este de abajo debería de ser la sumatoria de los tres ángulos de este triángulo que se forma aquí. Si nosotros trazamos una línea de aquí hasta acá, tenemos un triángulo rectángulo y hay una ley que dice que la sumatoria de los ángulos internos debería ser 180. Entonces tenemos 30 aquí, 90 claro de este lado, y entonces el que nos queda de aquí es el de 60. Entonces vamos a poner 60 grados para que ustedes vean que lo estamos haciendo correctamente aquí, y trazamos la línea de la cuerda A. En el caso de la cuerda B es mucho más sencillo porque esa cuerda B está sobre el eje X positivo. Entonces lo trazamos aquí, trazamos la B. Y hacia abajo el peso de 100 newtons que tenemos ahí. Muy bien. Entonces vamos a tratar de ubicarlo aquí correctamente. Ok. Muy bien. Entonces vamos a poner que este es A, este de aquí es B y este de aquí abajo son los 100 newtons del peso. Muy bien, y acuérdense que habíamos dicho que teníamos el ángulo, pues el ángulo está aquí y son 60 grados. Muy bien. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Nos hace falta solamente identificar cuáles son las fuerzas, las componentes de esa tensión A, que es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, tengo una componente en Y que está aquí, ¿verdad? Que está aquí, básicamente es esta de acá, y una componente en X que va a estar en la parte de aquí abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto va a ser A Y y esto va a ser A X. Noten ustedes que AX debería de ser negativo y eso nos va a servir ahorita para ubicarlo dentro de la sumatoria de las fuerzas que si ustedes ya revisaron en la parte del libro nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y pues también es igual a 0, y partiendo de eso pues vamos a encontrar las incógnitas que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Y que está en la parte Y positiva y a X que está en la parte Y X negativa. En el caso de 100 newtons,
pues está en la parte Y negativa, y en el caso de B está en la parte X positiva. Entonces vamos a empezar trabajando con la sumatoria de las fuerzas. Vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas en X. Bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar a ubicarla. Vamos a ubicar aquí. Entonces tenemos sumatorias de fuerzas en X. Y si nos damos cuenta, esa sumatoria de fuerzas en X son todas las fuerzas que están sobre el eje X, tanto positivo como negativo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos a B y tenemos a la componente de A en X. Pero como dijimos, la componente en AX es negativa y B es positiva. Entonces, por lo ideal es que pongamos la positiva menos la negativa, y todo esto es igual a 0. Eso es con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. Muy bien, vamos a resolver esto antes de pasar a la sumatoria de fuerzas en Y. Lo vamos a resolver aquí en la parte de abajo. Y lo que vamos a indicar es, por ejemplo, vamos a poner los datos que corresponden, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la descripción nos dice que una pelota de 100 newtons y nada más, que es el único dato de peso. Pero tenemos algunos datos que por medio de la función trigonométrica y por medio del sistema de resolución de vectores, que es mediante componentes, pues nosotros podemos tener algunos otros datos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí, y dice que B menos, y ya esta componente debería ser igual a, como es la componente X, es el coseno del ángulo que corresponde ahí, que en este caso es 60 grados. Eso es igual a 0. Muy bien, lo ideal aquí entonces es que podamos despejar, que acuérdense que nuestra incógnita es B. Entonces despejamos B y nos queda que B es igual a coseno de 60 grados. Muy bien. Lo único que nosotros estamos seguros aquí es que tenemos que el coseno de 60 grados es igual a 0.5, por lo que B es igual a 0.5A. Y tenemos la primera ecuación que nos va a servir. Muy bien. Ahora pasemos a resolver la sumatoria. Vamos a hacer una división aquí. Vamos a pasar a resolver la sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. Entonces vamos y analizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y vemos aquí en la parte de arriba que dice que es la sumatoria de las fuerzas en Y, que están sobre el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el eje Y. Esta componente de AY está sobre el eje Y positivo y el peso está sobre Y negativo. Entonces lo tendríamos que poner como la componente de AY menos, como ustedes saben que la componente del vector que va sobre el mismo eje no es más que su magnitud, solamente que tenemos que tener cuidado que si es positiva o negativa. Entonces en este caso, menos los 100 newtons. Y esto debería ser igual a 0. Muy bien, hacemos lo mismo que trabajamos del otro lado y nosotros tomamos a partir de esta situación que conocemos de acuerdo a la trigonometría. Entonces nos dice que A, seno de 60 grados menos 100 newtons es igual a 0. Muy bien.
Entonces podemos obtener el valor podemos despejar A, en este caso podemos despejar A. Entonces nos queda que A viene siendo igual a 100 newtons dividido el seno de 60 grados. Muy bien, eso es igual entonces, si ponemos 100 newtons dividido el seno de 60, nos da 115.47 newtons. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la primera incógnita despejada. Tenemos que A es igual a 115.47 newtons, que es la tensión de la cuerda A. Pero nos hace falta la cuerda B. Para eso vamos a volver a donde teníamos nuestra ecuación, aquí. Teniendo ya el valor de A, entonces decimos que B es igual a 0.5 por 115.47 newtons. Y entonces B debería de ser igual a 57.74 newtons. Muy bien, con eso tenemos la siguiente incógnita ya resuelta. Y entonces ponemos los datos aquí de respuesta, donde se soluciona la situación. Entonces tenemos aquí 57.74 newtons. Muy bien, y eso es todo, jóvenes. Espero les haya quedado claro. De todos modos, el día de la clase virtual, si la plataforma no lo permite, pues seguimos trabajando al respecto.